mensaje, quisiera que podamos ver un videito, ¿sí? Me gusta usar algunas cosas así para entender algunos principios. Ahora David va a compartir esto y qué bueno sería que si nunca jugó a esto, usted aprenda a jugarlo ahora. Así se arma el cubo súper fácil. Simplemente tienes que hacer estos dos movimientos, derecha y arriba. Tienes que repetir más o menos 65 veces este movimiento hasta que se arme solo. Y cuando te quieras dar cuenta, el cubo ya está resuelto. ¡Tarán! Pero ojo, esto no es cierto. Les voy a mostrar cómo se hace este truco. Presten mucha atención. Para este truco, el cubo tiene que estar totalmente resuelto. Y ahora vamos a hacer estos movimientos. Derecha, arriba, hasta que el cubo se vea más o menos revuelto. Y sin soltarlo, de esta forma, vamos a mostrar que el cubo está supuestamente desarmado o revuelto. Cuando le mostremos a alguien el cubo, va a creer que lo estamos resolviendo. Y cuando menos lo pensemos, el cubo estará totalmente resuelto. Y así como lo pueden ver, ¡tarán!, se armó solito. Mirá lo que te lo decía. Me parece que ese eras vos antes. ¿De qué color sos? El cubo mágico, ¿no? Hablando del diseño eterno de Dios. No sé si me quedó más claro la primera explicación o la segunda, pero lo importante es entender que Dios nos diseñó perfectos y que algo nos desparramó, ¿no? Nos sacó de las casillas. Algo nos movió y nos hizo la vida de distintos cuadritos de colores. Y que resulta ser que siempre estuvo perfecto el diseño, solo que nosotros no nos veíamos así. Y cuando el Señor vino a nuestras vidas, Él está acomodando los colores donde van. Saben que en una de las expresiones de la carta de Pedro dice que la multiforme sabiduría de Dios o la multigracia de Dios. Esa palabra multi es la palabra colorido. Es la misma palabra que se usa para arcoíris en el hebreo en Génesis. ¿Por qué existe el arcoíris? Si no es para enseñar el orden de los colores. Y que Dios es un Dios multicolor, pero que tiene las cosas en orden. Así que este diseño necesitó un evangelio para empezar a ordenar las cosas donde van, conforme el plan de Dios. Y no sé en qué color te encuentras hoy, en qué etapa de la vida te encuentras, cómo está ese armado, si las manos del Señor humillado bajo la poderosa mano de Dios, porque Él está encajando los colores donde van. Amén. Y que todo eso responda a la voluntad de Él en todo tiempo y en todo lugar. ¿Sí? Que nuestras vidas, aunque a veces nos vemos como desordenados, como confundidos, como, no sé, como que estamos en una nebulosa, Dios está, y mientras usted permanece en la voluntad de Él y en su palabra, le puedo asegurar que Dios seguirá ordenando las cosas conforme al diseño eterno. Amén. Que la gloria y la honra sea para el Señor. Aleluya. Denle un aplauso bien grande al Señor. Que podamos ir entendiendo esto, que cada reunión es tan importante porque es Dios obrando en nosotros. Lo sigue haciendo en nuestras casas, en nuestros devocionales, pero qué importante y qué nivel de gracia, de amor y de sabiduría hay cuando nos reunimos todos juntos a oír su palabra. Amados, este nuevo mes de febrero comenzamos con este evangelio. Estuvimos viendo la reconciliación, más ahora veremos el evangelio como una herramienta, como un elemento fundamental para el conocimiento de su voluntad, para llevar adelante el plan, el propósito de Dios, que lo veremos en marzo también, cómo todo se reúne en el ideal de Dios, cómo todo debe ser reunido en el Hijo de Dios y cómo nosotros debemos colaborar en nuestros días sobre la tierra.
Nuestros días no son en vanos. ¿Cuántos años tenés? Preguntale que tatelo. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Sabés que tu edad comenzó el día que recibiste a Cristo, no? Todos los otros años no existen para Dios. Así que empezá a hacer cuenta de que cuántos años tenés. Ya tengo unos 20 vos tenés apenas. No, menos. 15 vos tenés. ¿Eso te anima o no? A los que tenemos un poco de trayectoria, nos anima. Eso lo dice el salmista. El salmista dice que todos los años fueron vanidad, todos fueron vacíos. Todos los años que vivimos sin Cristo no son contabilizados. Solo se cuentan los años que estamos en Él, desde Él para adelante. Se cuenta como tiempo no perdido, sino tiempo ganado en Cristo. Aleluya. Así que hablando de este evangelio, que ahora un poco Mica contó, es una buena noticia, pero ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Pero quiero comenzar con algunos eventos o historias que están ahí en las Escrituras y que nos van a hacer recapacitar mucho en nuestra condición en nuestros días, para que nuestro tiempo sobre la tierra no sea en vano. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí conocen la historia de Gedeón? ¿Sí? La historia de Gedeón, un llamado por Dios, ¿sí? Él era bastante, ¿cómo le puedo decir? Dudoso. Yo necesito que me envíes un vellón para saber si sos vos. Bueno, te envío uno. No, ahora necesito que me envíes dos, porque no estoy tan seguro que seas vos el que me está hablando. Bueno, ahora te voy a enviar dos. Y así, Dios, hasta que lo convenció. Y fue llamado Gedeón a la obra del Señor. Y Gedeón llama a 32.000, diga conmigo, llama a 32.000 personas al servicio de Dios para tomar la tierra que era del Señor. ¿Qué pasó con esos 32.000 que llamó? Solo quedaron 300. ¿Qué pasó con los 31.700? Haciendo cuenta, ¿no? Todos se volvieron para atrás. Solo 300 permanecieron. Cuando Jesucristo resucitó, se le apareció a más de 500 personas durante 40 días, dándoles instrucciones sobre el reino. Pero cuando Él subió al Padre, solo quedaron 120. ¿Qué pasó con los 380 personas que estuvieron al lado de Él, al lado del que había resucitado? Ni más ni menos. El apóstol Pablo dijo al final de sus días, cuando llenó todo Asia con el evangelio, formó 12 discípulos, muchos colaboradores y estableció muchos ancianos. Al final de sus días, antes que le corten la cabeza, dijo: todos me dejaron. Parece que las estadísticas nos dicen algo en las Escrituras, nos hablan de algo. Así que yo quiero comenzar este mensaje diciendo que el evangelio va a significar desacomodar nuestras vidas para acomodar las cosas de Dios. El evangelio va a significar quitar nuestras prioridades para que Cristo sea el centro de todo. El evangelio va a significar aniquilar los deseos míos para tener que agradarle al Señor en todo. Va a producir un desacomode, un quitar prioridades, un aniquilar deseos. Dios va a hacer eso a través de su evangelio. Si no entendemos esto, entonces solo estaremos viviendo una religión evangélica. No hay otra cuestión. El evangelio no es una religión. El evangelio es una obra de ingeniería de Dios para llevar adelante un plan perfecto. Si entendemos esto, entonces viviremos conforme al poder del evangelio y no viviremos como aquellos que se dan marcha atrás o que se vuelven para atrás. Jesús apareció en escena predicando algo. ¿Qué predicó Él? El evangelio del reino. Y dijo: arrepentíos porque el reino se ha acercado. En otros evangelios, o en otras las cartas, Él dice que este evangelio del reino se ha acercado a ustedes. Amados, esa palabra evangelio es la palabra
ahora la voy a describir, pero significa alguien que porta una buena noticia. Diga conmigo, el evangelio es alguien que porta una buena noticia. Esta palabra está compuesta por eu, que significa bueno, y ángelo, que significa mensajero. Un buen mensaje, una buena noticia, significa cuando usted lee la palabra evangelio. Esta frase nació cuando llegaba un mensajero, un ángelo, un ángel, al pueblo después de una guerra, anunciando antes que todo el ejército llegara, ya ganamos. Entonces, ¿cuántos saben que Jehová de los ejércitos solo se escribió hasta antes de la cruz? Hasta antes de que naciera Jesús. Nunca más se vuelve a decir Jehová de los ejércitos. Solamente cuando en los profetas y en la antigüedad se hablaba de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué era eso? Porque ahora envía a mi ángelo a dar un anuncio, a traer un evangelio, a decirle al que quiera oír, ya ganamos. ¿Entiende? Esto es fundamental. Pero los apóstoles, tanto en Hechos como en las cartas, ya no hablan del evangelio del reino, sino que ahora hablan del evangelio de la cruz. Diga conmigo, ¿es el mismo evangelio? ¿Es el mismo evangelio? El evangelio del reino venía a anunciar que alguien iba a ganar la guerra. Pero el evangelio de la cruz es el que anuncia que la guerra ya fue ganada. Por eso Jesús aparece en escena diciendo el evangelio del reino. Escuchen, yo aparecí aquí porque yo ya sé el resultado final, solamente que ustedes todavía no lo saben. Pero los apóstoles no siguen predicando del evangelio del reino, sino que ahora empiezan a predicar del evangelio de la cruz. Es el mismo evangelio, estamos hablando de la misma persona, del mismo diseño. El evangelio del reino significa esto: vine para gobernarte con mi amor, mi verdad y mi justicia. Diga conmigo, el evangelio del reino significa que viene Él como un gobernante con su amor, su verdad y su justicia y todo lo demás, vida. Pero el evangelio de la cruz viene a destruir todo lo que no me deja que Él gobierne. Gracias por eso, amén. Decirle que está a tu lado, mira que el evangelio de la cruz viene a quitar de ti todo lo que no deja que Cristo gobierne. Por eso es importante el evangelio del reino como una carta de presentación. No obstante, necesitamos el evangelio de la cruz para que quite todo lo que estorba. Imagínate si solamente hubiera sido falta el evangelio del reino. ¿Dónde hubiera quedado el sacrificio de Jesús? ¿Solamente en el perdón de los pecados? ¿O en una obra perfecta de Dios? Son el mismo evangelio, pero son distintos tiempos verbales que se van desarrollando dentro de cada uno de nosotros. Son distintos tiempos verbales. Yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese fue el evangelio del reino que vino a mi vida. El que me vino a decir, yo quiero gobernar tu vida. Si me lo permites, quiero ser el Señor de tu alma y quiero reinar en ti por medio de mi amor, de mi vida, de mi luz, de mi verdad, de mi justicia. No sé si está entendiendo. Pero yo sabía que habían cosas en mí que le privaban a Él ser el gobernante de mi vida. Necesitamos el evangelio de la cruz, ese que te dice, tenés que morir a ti mismo. Muchos entendemos esto, amados, pero por eso necesitamos los tiempos verbales. Después de la cruz, todo es un idioma de todo fue hecho ya. Y cuando Jesús aparece, todo va a ser realizado en mi persona, solo que ellos no lo entendían. Y es importante entender esto. Si Jesús es el Señor, entonces su cruz debe transformarnos, y ese es el evangelio del nuevo pacto en su sangre. Diga conmigo, ese es el evangelio del nuevo pacto en su sangre. Esa es la buena noticia que estamos necesitando poder llevar adelante.
Muchos quieren, amados, ¿quién de nosotros no se ha enamorado con las historias de Jesús? Todos. Todos nosotros nos hemos enamorado con las historias que están en los evangelios. ¿No es cierto? A ver los evangelios. Te caché. ¿Quién se acuerda de los evangelios? Vamos. Esa, vamos. ¿Quién? Mateo, Marco, Lucas y Juan. Excelente. En todos los evangelios está contenida la historia de Jesús, sus 33 años y medio, ¿no es cierto? Y en esos evangelios vemos al Jesús que sana, al Jesús que libera, al Jesús que hace milagros, al Jesús que camina sobre las aguas, pero muchos no quieren al Jesús que estaba en la cruz. Y ese es el mismo Señor. Y necesitamos que tu alma necesita entender ese programa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 1:17. Vamos a decirle, vamos a meternos en clima. Vamos a meternos en este río del Espíritu ahora por la palabra. Vamos a ser llevados más profundo aún a esto que estamos diciendo. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Y por qué no dijo el Evangelio del reino? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es, decile fuerte, ¿qué es? Vamos, tenés que decirlo fuerte. ¿Cómo es la palabra de la cruz? Locura. A los que se pierden, pero a los que se salvan también sigue siendo locura. Vamos, diga conmigo, yo que soy salvo, también es locura. ¿Me entiende? Esto es a nosotros. ¿En qué se convierte esa locura ahora? En poder de Dios. Poder de Dios. ¿Sabes cuál es el mayor éxito de tu vida? El mayor éxito de tu vida es tenerlo a Cristo revelado en tu corazón por la palabra de la cruz. Yo como mi mayor éxito en la vida no es que triunfe igual que todos los de este mundo, sino que triunfe Cristo en mí por la palabra de la cruz. Que Cristo reine, amén, en mi corazón. ¿Saben qué produce el Evangelio de la cruz? Produce lo que leímos, locura y poder. Diga conmigo, locura y poder. Locura y poder, locura y poder, locura y poder produce la palabra de la cruz. La palabra de la cruz no solamente nos hace sentir bien, al todo lo contrario, la palabra de la cruz te va a incomodar y muchísimo. Porque este evangelio incomoda para acomodar las cosas de Dios. Este evangelio no, es una buena noticia de Dios al ser humano. Estabas vacío, estabas roto, estabas muerto y yo vine a darte vida. Y ahora lo vamos a ver más completo y más amplio este asunto. Entonces, amados, este evangelio de la cruz produce locura y poder. La gente se sigue salvando por la locura de la predicación y por el poder de la vida del resucitado. La gente se sigue salvando por eso. Porque hay algún loco que se para en una esquina a predicar, se mete en un hospital a predicar, se va a visitar a alguien a predicar. Alguien tiene locura. Y no puede silenciar esa locura. Y alguien tiene el poder de la vida del que resucitó. Vamos, levanta tus manos y diga, en mí está la locura de Dios y está el poder de Dios para predicar a toda criatura. Decirle que está a tu lado por si no se enteró todavía, no necesitas ser evangelista. Necesitas ser loco. Necesitas tener locura y poder de Dios por su palabra. Aleluya. Locura, ¿qué significa esto? Gente que hace cosas anormales, distintas al resto. Gente que no se puede estar quieta, que necesita hacer algo incoherente para que sea uno se salve para el Señor. Locura. Vamos a darle su aplauso al Señor. No sé. Son muy amados. Yo hablé de esto hoy. Digo, qué sé yo, la rutina es linda. Pero amados, si nosotros no hacemos algo incoherente, algo que tenga color a locura, entonces nuestro evangelio es en vano.
Porque la iglesia no puede estar ayornada a una costumbre. La iglesia no fue formada para estar acostumbrada. La iglesia fue para predicar de las locuras del que nos salvó. No se puede decir que está a tu lado, te profetizo ahora locura de Dios. No, tocarlo con ganas y decirle, te profetizo ahora locura de Dios en tu vida. Vamos, algo incoherente, algo normal tenemos que hacer, no sé, vamos a hacer TikTok porque todo el mundo hace TikTok, hagamos algo distinto. Algo incoherente, algo loco, algo que no tenga que ver con el resto de lo que hacen los demás. Pero mostremos que realmente amamos a las almas como el Señor las ama. Alguien tiene que volverse loco por las cosas de Dios. ¿Qué es este poder? Es la vida del resucitado, impulsándonos a ir donde está la necesidad. Es su vida obrando en nosotros, es su amor y su misericordia moviendo nuestros pies. Decirle que está a tu lado, el poder moviliza tus pies. Por eso calzado le apresto con el evangelio de la paz. Decirle, moviliza tu corazón. No están entendiendo. Decirle, este poder, aleluya, por lo que está predicando los miércoles conmigo, este poder moviliza tus pies, moviliza tu corazón y también moviliza tu billetera. Porque donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Y donde esté tu tesoro, también estarán tus billetes. Porque el evangelio no se mueve solamente por, ore por mí, pastor. Diga conmigo, locura y poder. Moviliza los pies, el corazón y el bolsillo. Porque va todo de la mano. El evangelio de la cruz es pasión por los perdidos. Es pasión por los perdidos. La palabra de la cruz no es para tiernitos. Decirle que está a tu lado, me parece que no están hablando con vos hoy. No es para tiernitos, no es para emocionalmente sensibles, no es para los tibios. Es para aquellos que están entregados a algo más grande que sus propias vidas. Este es el evangelio de la cruz. Es algo que es más grande que yo. Entonces no puedo detenerme, no me puedo poner así apichonado. No me puedo esconder. Decirle que no te escondas en la almohada. La almohada se te fue dada para dormir, no para llorar. No podemos andar perdiéndonos ahí en la melancolía, hermano. No fuimos diseñados para eso. En Cristo fuimos diseñados para mostrar locura y poder de Dios. Este es el evangelio al que el Señor nos ha llamado. Estas son las buenas noticias. Necesitamos recuperar la locura de la predicación fuera de los púlpitos tradicionales. Aquí el pastor te va a enseñar, te va a corregir, te va a exhortar. Vas a tener que trabajar en tu corazón para hacer la voluntad del Señor. Pero la predicación tiene que estar en las calles. A ver, levanta tu mano, diga conmigo, yo quiero ser de esos locos que van a predicar en las calles. Vamos, ¿dónde están las visitas a los hospitales? ¿Dónde están las visitas? ¿O qué tiene que hacerlo todo el pastor, amados? Vamos a levantarnos con fuego en el corazón por las almas. ¿Dónde está tu vecino? ¿Dónde están tus parientes? Hay que predicarle a todos que Cristo los ama, que Cristo murió por ellos. Haz obra de evangelista, no te quedes perdido en las persecuciones. Timoteo, ya sabemos que todo el mundo te va a perseguir, que el dinero te va a estar ahí, que las cosas raras van a estar, que las crisis van a estar. Pero no pierdas de hacer vocación de evangelista. Amados, si los cristianos no amamos a las almas, entonces ¿dónde está mi Cristo? Aleluya. Decirle que tanto lo necesito un par de locos lindos, movido por un poder que va más allá de sus estados de ánimo, de la plata en el bolsillo, de las circunstancias familiares. No, porque no sé, porque esa ñaña que hemos agarrado, decimos, Señor, o te lo llevo, o te lo llevas, o te lo mando. ¿Qué parte de la palabra todavía no se arraigó y cimentó?
Decirle que necesito que seas un loco lindo conmigo. Necesito que me sigan las locuras. Por favor, subite en los rollers que yo ando. Decirle, me voy a golpear a veces, me voy a caer, pero para eso está el pastor. ¿Qué es el Evangelio, amado? El Evangelio es una buena noticia. Diga conmigo, el Evangelio es una buena noticia, la buena noticia de Dios. Diga conmigo, es la noticia de Dios. Es su buena noticia. El Evangelio es la primera plana del cielo en la tierra. Es el anuncio más colorido de Dios a la humanidad. Y ese Evangelio se hizo visible con la cruz, no con los milagros. Con la cruz Dios decretó, este es mi Evangelio. Esta es mi buena noticia al mundo, que me hice hombre y morí por ellos para tomar su lugar y derramar mi vida en su interior. Este es el Evangelio, no tiene muchas cosas raras, amados. El Evangelio es una buena noticia y es su Hijo en nosotros. Diga conmigo, es Cristo en mí. Es Cristo en mí el Evangelio. El Evangelio no solo habla del Hijo de Dios y del mensaje de Dios, sino que el Evangelio es una persona impartida a nosotros por su Espíritu. Vamos, tóquese así en el interior. No solo sé de Dios, ni lo que Dios hizo solamente, sino que en mí se ha impartido una nueva vida. Una vida por el Espíritu de Dios. Hay en mí ahora una vida que antes no tenía, que es la vida del Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. El Evangelio de la cruz. El Evangelio que me habla de otra cuestión. Si se nos ocurre, decirle que está a tu lado, si se te ocurre llamarte evangélico, no, porque a veces tenemos esas cosas así medio de choque de religiones, ¿no? No, yo antes era católico, ahora soy evangélico. Pero decirle que todo, si por las dudas se te ocurre decir que sos evangélico, ahora míralo con mucho amor y decirle es porque sos una buena noticia. No, míralo de serio, de vuelta, es porque sos una buena noticia. ¿Cuántos están entendiendo la analogía? Pregunto, ¿considerás que eres una buena noticia para los que te conocen? Ahí viene ese otra vez. No sé si es bueno o malo eso. Diga conmigo, el Evangelio de la cruz no solo me dice que porto a Cristo, sino que debo impartir a Cristo. El Evangelio de la cruz te va a convertir a vos en una buena noticia. Yo sé que el mundo está lleno de evangélicos y de evangelistas. No obstante, no se trata de lo que hablo de él, sino de lo que imparto de él. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Alguien tiene que entender esto. ¿Tu vida en Cristo le da esperanzas a otros? ¿Tu vida en Cristo anima a otras personas a la salvación de sus almas? Tu vida en Cristo es un anuncio del cielo caminando en la tierra. Ahí va. Una buena noticia de Dios. Mirá cómo lo transformó Dios. Mirá cómo ha cambiado ese muchacho, cómo ha cambiado esa muchacha. Mirá la locura de la predicación, lo que está haciendo en este corazón. Si antes los veía tan perdido, tan perdida, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en esa vida? Amados, esto no ha cambiado. Esta historia de Dios trazada a la humanidad no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Para entender la buena noticia de Dios, es importante entender, para que haya una buena noticia, primero es porque tiene que haber una mala. Argentina perdió el Mundial. Y sí, ya sabemos. Argentina ganó el Mundial. Es una buena noticia. ¿Cuántos entienden que para que haya una buena, primero tenía que haber una mala? No hubiera aparecido el Evangelio si no hubiera habido una mala noticia en la tierra. Y esa mala noticia es como prediqué hace un ratito. Estábamos muertos en delitos y pecados, transgresiones.
Diga conmigo, yo era una mala noticia porque estaba muerto. Muerto. Estábamos muertos para Dios, muertos en delitos y en pecados. Esa es la mala noticia. Hasta que no podamos identificar que ciertamente antes de Cristo o antes que llegara Cristo a nuestra vida, estábamos muertos. Estábamos muertos. Yo no sé cómo te ves, pero estabas muerto. Sin Cristo estás frito. Muerto. Muerto. Yo sé que respirabas, pero respirar no significa tener vida. Respirar solamente significa existir. Existo como existen las plantas, como existen los animales, existo, pero no tengo vida de Dios. Y sin vida de Dios es lo mismo que la nada. Es como cantábamos hoy, mis palabras son como hierba seca. Pero cuando Él está en nosotros como vida, hay palabras de vida. Hay vida en abundancia. Hasta que no podamos decir, diga conmigo, tengo que identificar al muerto que estaba en mí. Ese muerto, hasta que no podamos identificar eso, nunca vamos a entender lo que es haber nacido de nuevo, amados. Porque haber nacido de nuevo es haber nacido en una vida gloriosa, una vida victoriosa, una vida que todo lo puede en Cristo, una vida que tiene esperanza, una vida que se sabe luz y sal, como cantábamos hoy, como se sabe que es esperanza para otro. Es una vida que no entra en retroceso. No es una vida que empezó hoy bien emocionalmente allá arriba y mañana pegó un portazo y se fue al mundo de vuelta. No es una vida que tiene en su corazón, no existe la renuncia a Cristo. Es una vida victoriosa, diga conmigo, es una vida victoriosa. La buena noticia del cielo es que Dios vino a ser uno con el ser humano. Diga conmigo, este es mi evangelio. Este es mi evangelio, no es una denominación, no es un cartel pegado de ahí afuera. La buena noticia es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, murió, resucitó y se impartió en nosotros para vivir su vida en nuestro interior. Esa es la vida del evangelio. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio del nuevo pacto. Si no vivimos esta realidad todos los días por medio de la fe, entonces seremos una mala noticia. Una mala noticia al perdido, al vecino, al pariente, al mundo, al cielo. Yo no quiero ser una mala noticia. ¿Usted quiere ser una mala noticia? No, amados. Usted fue diseñado para ser una buena noticia. Hay palabras que te van a atravesar el corazón. Hay palabras que van a trabajar muy profundo en tu interior. Porque Dios quiere formarte como una buena noticia. Entonces yo me voy de aquí a casa y digo, no, ¿sabe qué? Me voy a comer crudo al diablo, al brujo de la esquina, a la bruja de mi suegra que no vino. No. Me voy a comer crudo a todos. Pero cuando digo esto no me digo, porque bueno va a la iglesia. Condenado. No. ¿Cómo le vamos a decir así? Diga conmigo, cuando yo llego, alguien va a saber que soy una buena noticia. Mira la paz que lo gobierna. Gracias, Blanquita. Mira el gozo que tiene. Porque es una buena noticia. Decirle que está a tu lado, me parece que está entendiendo que sos una buena noticia, que Dios quiere formarte como una buena noticia. Amén. Entonces, ser parte del evangelio es lo más glorioso que nos puede haber pasado, amados. Ser parte de esto. Ser parte. No solo estar involucrado. Una cosa es estar involucrado, como si fuéramos, no sé, la sociedad de fomento. Pagué la cuota, hasta que no me gusta la cara de alguien, me voy. Eso es club social, ¿me entiendes? De la sociedad de fomento. Pero no la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es algo glorioso. Y este evangelio es algo glorioso. No existe nada más digno que se nos pueda haber concedido que ser la buena noticia de Dios por medio de
Cristo. Diga conmigo, ser la buena noticia de Dios por medio de Cristo. Por eso no dejamos de conocer su voluntad, no dejamos de conocer el diseño de Dios, no dejamos de aprender todo esto que se nos dio, porque no se puede entender el Evangelio si no entendemos nuestra condición sin Cristo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cómo era su vida sin Cristo? Decirle que tu vida sin Cristo es la historia de un muerto. No, decirle con ganas y profetizáselo. Tu vida sin Cristo es la historia de un muerto. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme en este momento. Decí conmigo, yo estaba muerto. No, los tenés que creer. Yo estaba muerto y Cristo me dio vida. Y Cristo me dio vida, amén. Y este es el testimonio más sorprendente del mundo. Esta es la evidencia más gloriosa de toda. Que el que resucitó de entre los muertos ahora vive en nosotros. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Sino que Cristo resucitó de entre los muertos y que ahora vive en nosotros. Ese es el fundamento de tu fe. El fundamento de tu fe no es tu religión, no es tu denominación, no es tu doctrina. El fundamento de tu fe es una fe viva por la cual vive Cristo en nosotros. Ese es el fundamento. Si no entendemos esto, que es lo más básico de lo más básico, viviremos como un muerto espiritual. ¿Cómo son los muertos espirituales? Hagamos una radiografía, un panorama, un pantallazo, una descripción. ¿Viste cuando usted va a comprar un producto en Mercado Libre y le dicen, dame la descripción? No se sorprenda porque esto era usted. Decirle que no te pongas mal porque esto eras vos. Este era el muerto, la historia del muerto. En serio, no te va a poner mal por la historia del muerto, porque a llorar el campito. ¿Cómo vive un muerto espiritual? Un muerto espiritual se ofende fácilmente, no mira a nadie, le cuesta pedir perdón, se autojustifica por todo, es tacaño, tiene profundas raíces de amargura, vive todo el tiempo por sus emociones, todo lo juzga según las apariencias y pecar es su deleite. Ese es el muerto. Ese es el deporte del muerto, practica. Pero como está muerto, Dios dice, está muerto. Ese es el evangelio de un muerto. Pero diga conmigo, mi evangelio es de un Cristo vivo. Es de un Cristo vivo que está en mí, que vive en mí. Aleluya. El evangelio de Dios es el evangelio de la cruz, es la buena noticia que ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive Cristo su vida en nosotros. ¿Cómo es? El evangelio de que ahora Cristo vive su vida en nosotros. No solamente que tengo a Cristo, digo conmigo, no, porque le preguntás a una persona que hace muchos años va a la iglesia y le decís, che, ¿Cristo está en vos? Sí, Cristo está en mí. Ok. ¿Pero está viviendo su vida en vos? Porque si no es un huésped. Porque ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que Él no sea un huésped, sino que Él pueda vivir su vida en nosotros. Si el evangelio no es todo en nuestras vidas, entonces el evangelio se convierte solo en algo que hago de vez en cuando puedo, cuando tengo tiempo y cuando tengo ganas. Amados, este es el evangelio de la cruz. Yo no le voy a decir otra cosa que no sea aquello lo cual Dios trazó para tu vida, para convertirte en una buena noticia. Dios no solo quiere que seas el portador de una buena noticia, sino que te conviertas en esa buena noticia. Por eso los apóstoles decían que nosotros, cuando Pablo le escribía a los corintios, le decía, ustedes son carta expedida por nosotros, vistas de todos. El evangelio es una nueva vida que no fue diseñada en la eternidad para ser vivida de vez en cuando, sino que fue diseñada para ser vivida en todo tiempo y en todo lugar. Así que el evangelio es una buena noticia en todo tiempo y en todo lugar.
Y esto es lo que debe pesar en nuestro corazón, no para sentir culpa, pero sí que debe pesar en el sentido de: Señor, haz tu obra en mí, haz todo lo que tenga que hacer en mí. Saca, quita, pon, revela, muestra, déjame conocerte. Me humillo ante ti, Señor, porque no quiero vivir una religión. Es fácil para el ser humano vivir una religión, cualquiera sea, sea una religión cristiana o sea una religión umbanda. Para el ser humano vivir una religión es una religión para Dios. Solo que una religión cristiana habla de las cosas de Dios. Pero en definitiva para Dios es un muerto hablando de las cosas de Él. Si el Evangelio no se convierte en toda nuestra vida, entonces será solo algo que hacemos. Si el trabajo que tengo no es parte del Evangelio, diga conmigo: el trabajo que tengo tiene que ser parte del Evangelio. Si cuando estamos en familia el Evangelio no gobierna, entonces el Evangelio no es toda mi vida. Si cuando estamos en la intimidad con mi esposa o con mi esposo, el Evangelio no es toda mi vida, entonces solo será una apariencia. Porque el Evangelio debe gobernar todas las aristas del corazón de las personas. Hasta ese punto Dios te va a convertir en una buena noticia. No solo cuando estés delante de muchos, sino cuando estés solo en la intimidad. Porque recuerda, Dios ya no te mira del cielo, Él vive en vos. No quiero que el pastor me vea tomando un vasito de... Si yo no soy tu hermano mayor, Cristo es tu hermano mayor. Ya te vio Él primero antes que yo. Y David dijo: antes que subieran mis pensamientos, tú ya lo sabías todos. Decir que esos pensamientos que tenés, dentro de un ratito, Dios ya lo sabe todo. Todos nosotros formamos parte del Evangelio porque hubo un mensaje que nos alcanzó. Levanta tus manos y si alguien oró por mí, alguien hizo algo, alguna locura, algo hizo, algo me dijo, algo impactó, algo produjo. Amados, el Evangelio, decirle gracias a Dios, decirle que está a tu lado: gracias a Dios que no estás acá porque te invitaron. Sino porque te predicaron. Dios no invita a nadie. ¿Quieres? ¿Tienes ganas? ¿Sientes? Diga conmigo: Dios no invita. Dios llama. Llama, y llama por medio de la predicación, por medio del testimonio. Y el que obedece por la fe entra a la salvación y al reino de su amado Hijo. El que obedece, simplemente el que se rindió. Yo sé que nosotros hacemos eso de te invito, pero no es del todo acertado. Y a veces por misericordia Dios obra en estos espacios, pero ese no es el plan de Dios. Ellos no invitaban a un culto a las personas. Ellos iban predicando y trastornaban el mundo entero que los rodeaba. Diga conmigo: antes del culto estaba la predicación. No existe la predicación en el culto. La predicación fue antes que el culto. El culto vino después con la religión. Pero no podemos suplantar la predicación por el culto. Decirle que está a tu lado: seguí invitando igual. Capaz que alguno se va a convertir. Él llamaba. Él llamaba, los apóstoles no invitaban, ellos llamaban, predicaban: levántate tú, toma tu lecho y anda, levántate. O sea, daban órdenes. Por eso Mica hablaba de los mandamientos, porque los apóstoles entendieron que Dios no invitaba, no sugería, Él daba órdenes, y los apóstoles en amor daban órdenes, y el poder del Espíritu los acompañaba con señales y prodigios. ¿Ha orado por algún enfermo? ¿Alguno se sanó? ¿Y cuántos no se sanaron? ¿Menguó tu fe por eso?
Porque usted sabe que el poder está latente en su interior para obrar en cualquier momento. Porque el Señor obra en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojo, el Espíritu está. Él está ahí latente para ser impartido. A los 12 le dijo, síganme. Dice que está a tu lado, no te invitaron. Te dijo, sígueme. Sígueme. Una orden. Sígueme. Una sugerencia. Te conviene seguirlo. No te quiero invitar al culto. ¿Sabes qué? No quiero ser de vos un evangélico más. Quiero hacer de vos un hijo de Dios. Tú y yo debemos ser los voceros del evangelio, anunciar. ¿Pero anunciar qué cosa, amado? Anunciar esto. Mire, hoy encontré con mi compañera de trabajo por la que pedí oración por su hermano que está padeciendo un cáncer. Su mamá murió de cáncer, su hermana murió de cáncer, su hermano se le despertó un cáncer linfático. Animando a mi compañera, una amiga, muchos años, siempre estuvo presente para mí y para mi familia. Y animándola a ver a Cristo, más allá de la angustia y del dolor y de la aflicción de su propio corazón. Mi mamá murió de cáncer, mi hermana murió de cáncer, mi hermano tiene cáncer. ¿Cómo va a ser el final de mis días? Eso dice el engaño. Pero alguien diga conmigo, cuando Cristo viene, podemos cambiar el rumbo de nuestras generaciones. ¿Me entiende? Interviene la palabra de Dios. Interviene y cambia. Amados, que esos que están muertos en delitos y pecados puedan ver que hay vida de Cristo. Que hay vida. Pregúntale a alguien, los próximos días, cuando tengas una conversación con alguien seria sobre este asunto o el Espíritu te movilice a hablar con alguien, pregúntale con seriedad si cree que está vivo para Dios. La persona, como no entiende, te va a decir, sí, ¿cómo no voy a estar vivo? Si estoy respirando, estoy hablando con vos. Sí, pero yo no te estoy hablando de ese tipo de vida. Y esa es tu mejor oportunidad para presentar a Cristo en el corazón de alguien. Porque el verdadero evangelio nace de una mala noticia. Estábamos muertos. No, porque no hablamos de los pecados como las conductas indebidas del ser humano, sino que hablamos de el pecado como la consecuencia de una muerte y la ausencia de una vida eterna. La gente, por el cansancio muchas veces, cae en condenación y en crítica y en juicio sobre los pecados. Pero la raíz de todos los asuntos es el pecado. La muerte espiritual del hombre. La ausencia de la vida de Cristo. Aquí tienes frases para decir en la Ferre. ¿Tú crees que está vivo para Dios? Podemos hacer cartelitos en muchos lados. Cambiemos el cartelito de Jehová es mi pastor en la ladera y pongámosle el cartelito a nuestra familia. ¿Tú crees que estás vivo para Dios? Necesitamos convertirnos en una buena noticia. Diga conmigo, necesitamos convertirnos en una buena noticia. Inevitablemente tenemos que ser una buena noticia para nuestra generación. El que cree, entra. El Evangelio es la habilidad dada por el Espíritu Santo para dar vida de Cristo. Vida es una habilidad del Espíritu, es algo que está en nosotros y que debemos aprender a descubrirla todos los días por la palabra de la cruz. La vida de Cristo carga luz, esperanza, paz, consuelo, verdad, sabiduría, infinidades de matices de la misma vida. Por eso el apóstol Pedro dijo que somos adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos adquiridos por Dios. Decir que está a tu lado, fuiste comprado por Dios. Fuiste adquirido para Él como un pueblo santo para anunciar, para predicar las buenas noticias de salvación.
El evangelio no solo debe ser un anuncio, debe ser una descarga eléctrica al corazón del oyente. Decirle que te otro, una descarga eléctrica al corazón del oyente. Una descarga eléctrica. ¿Alguno de ustedes metió los dedos en el enchufe alguna vez? ¿Tocó algún cablecito pelado? ¿Alguna vez de ustedes se quedó zapateando en algún lugar? Gracias, Señor, que estás respirando todavía. Diga conmigo, así tiene que funcionar cuando hablo de Cristo al corazón de otro. Una descarga eléctrica, no sé qué me dijiste, pero algo. No te dije solamente fraseologías bíblicas, te impartí vida del Espíritu. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? No podemos pasar por la vida de alguien solo contando lindas historias o experiencias vividas. Debemos impartir una descarga de poder que los resucite. ¿Ha visto cuando uno está ahí, y vienen, dame el shock eléctrico? Otra descarga, mandale más corriente. Y resucita el que estaba ahí medio para el otro lado. Diga conmigo, así debe funcionar la predicación del evangelio. Alguien que está vivo en Cristo tiene una palabra que es como una descarga eléctrica sobre otro. No te juzgo, no te condeno, pero te hablo que realmente necesitas tener la vida de Cristo en tu corazón. Necesitas algo más que una religión. Necesitas algo más. Es más, me urge resucitarte. Tengo un deseo de resucitarte. Quiero que veas lo que es estar resucitado en Cristo. ¿Cuántos saben esta palabra? Jesús dijo, adentro de ustedes, diga conmigo, adentro de nosotros, correrán ríos de agua de vida que saltarán para vida eterna. Esto no es una frase linda de Jesús. Y encima, si usted lee el contexto, lo dijo en un contexto complicado. Ya estaba peleándose con lo de su día. Y él estaba ahí diciéndole a sus oyentes, dentro de ustedes correrán ríos de agua de vida que saltarán para vida eterna. Corrientes de agua de vida, diga conmigo, corrientes de agua de vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Mire, lo que viene, necesito que se ponga de pie. Bendito sea el Señor. Dele su aplauso al Señor. Tengo miedo de que las costumbres, los programas humanos, miedo en el buen sentido, digo, ¿no? Las actividades que lo hacemos con mucho amor para el Señor, apaguen la locura de la predicación. Que no le pongamos límite a lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra administración. Que no le cerremos el corazón al Señor. Que los jóvenes se sigan juntando en la plaza a cantar del Señor, pero a predicar a todo aquel que quiera oírle. Que Cristo transformó sus vidas. Que las hermanas se vuelvan a reunir en una mateada, en una plaza de vuelta. Que los varones se vuelvan a juntar en un campito, en un lugar. Que no nos olvidemos de los que están postrados en un hospital. ¿Cuántos se han levantado de ahí por la predicación del Evangelio? Que no nos olvidemos de los presos. Estos días me llegó una invitación para hacer la carrera de capellán. Y estoy meditando en el corazón poder hacerla. Para poder entrar a las cárceles y predicar del Evangelio de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:4 al verso 9. Perdón, al verso 10. Dice Pablo,
en la cual muchos consideran que la primera carta que él escribe, algunos dicen que es Gálatas y otros dicen que es esta. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Esto lo sabemos porque cuando les anunciamos el Evangelio, les llegó no solo con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con una gran seguridad. Ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes, buscamos solo su bien. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor. Cuando, a pesar de todo el sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que da el Espíritu Santo, a pesar de los sufrimientos. Por eso, levanta tus manos y diga conmigo, se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Pilar y de alrededores y donde pisen las plantas de tus pies. El mensaje del Señor salió de ustedes. Vamos, toca lo que está a tu lado y decirle, salió de vos. Y ya se ha anunciado no solo en Pilar, sino por todos lados, Magwitch, Misiones y hasta donde el Señor nos quiera llevar con esta administración. La fe de ustedes en Dios es tan conocida, decí conmigo, la fe se hace visible, se hace conocida, que ya no es necesario que nosotros digamos nada, pues todos cuentan lo bien que ustedes nos recibieron y cómo dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También cuentan cómo ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Él, que es el Hijo amado de Dios, a quien Dios resucitó y quien nos libra del castigo que viene. Aleluya. Vamos a leer esta plaquita y cerramos este mensaje. El Evangelio se recibe. Vamos, dígalo conmigo. El Evangelio se recibe. El Evangelio se modela, es un ejemplo. El Evangelio es gozo, inclusive en el sufrimiento. El Evangelio sale de nosotros. El Evangelio muestra evidencias. El Evangelio son repercusiones. Mirá lo que está pasando. El Evangelio es dejar para servir. El Evangelio siempre es esperanza. Vamos, dale tu mejor aplauso al Señor en esta noche. Todo el honor y la gloria para ti, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Vamos, celebra a Cristo en su corazón. Que todo lo que el Espíritu Santo habló en esta noche, como apertura a esta serie mensual, Espíritu Santo, decirle, ore esto conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a que no quede solo en información en mí. Espíritu Santo, toma lo que estoy oyendo y conviértelo en vida en mi interior. Conviértelo en vida. Señor, si tengo dudas, consultaré. Pero necesito que lo que tú me estás enseñando hoy se convierta en vida. Que lo que tú me estás mostrando hoy se convierta en vida. Que lo que tú me estás permitiendo ver se convierta en vida en mi interior. Vida de Cristo. Vida de Cristo. Que esta locura de la palabra, de la cruz, alcance a muchos a mi alrededor. Señor, te ruego, sigue acompañándome con poder. Que no me limite por lo que no puedo, que no me limite por lo que no siento. Que sea tu poder en mí, obrando, Señor. Vamos, levanta tu